5 de enero. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, nuestro paseo diario matutino por el kiosco, por las portadas de los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, ABC, Edición de Córdoba y El Día de Córdoba. También, como siempre, un vistazo a la prensa digital. Hoy nos acompaña en este recorrido Francisco Javier Cantador, bienvenido. Buenos días. Como saben, el redactor, compañero del diario El Día de Córdoba. Bueno, vamos con este primer vistazo. Las portadas no son muy locales, pero sí que tienen bastante contenido. El diario Córdoba, el decano, como siempre, prensa cordobesa, titula, elige para titular un acto propio de ayer. Ayer hubo encuentro, desayuno del diario Córdoba, ahí lo tienen, y concurrió el secretario general del PSOE andaluz, candidato a la presidencia de la Junta, Juan Espadas. Titula, Espadas, se refiere a Juan Espadas, lógicamente, Espadas defiende una política de izquierda y progreso sin crispación. La foto que firma Paco González, Francisco González, jefe de fotografía del diario Córdoba, para ese acto, este hombre, Espadas, y una concurrencia, bueno, que básicamente eran alcaldes y dirigentes del PSOE. El diario ABC, la página inicial, se va mucho más lejos, se va a Ucrania, o cerca. Biden titula, planea el envío de 5.000 soldados a Europa del Este. La foto militar de la Fuerza Aérea estadounidense carga material militar con destino a Ucrania. Bueno, la foto será entonces en Estados Unidos. También habla de que Iglesias agita el no a la guerra contra Sánchez para recuperar el protagonismo perdido por Podemos. Luego hablaremos la portadilla para ver temas más locales. El diario El Día ha escogido violencia de género para el titular, estadísticas, más de 1.400 víctimas, en concreto 1.402, ahora me corrige el Cantador, que ha sido quien ha escrito este artículo, más de 1.400 víctimas de violencia de género tienen protección oficial en Córdoba, la provincia de Córdoba, no son datos ni nacionales ni regionales, son provinciales. La foto que firma Ayala, Juan Ayala, habla de la presentación ayer de la segunda edición del libro de Paco Solano Márquez, un paseo guiado por los patios, y bueno, pues hay una imagen de Francisco Solano Márquez junto a Marián Aguilar, Inmaculada Silas, responsable de Cultura de la Diputación del Ayuntamiento, en ese acto que se celebró ayer en el Palacio de Oribe, perdón. También una fotito por ahí para Palomo Spain, lo ven arriba, que será uno de los invitados en el primer encuentro del Foro Córdoba Ciudad de las Ideas, y otra fotito abajo para la expareja de Iñaki Urdangarín y Cristina de Borbón, que como saben ayer oficializaron su ruptura, una ruptura que todo apunta a que venía de más lejos. También habla de eso el diario Córdoba, lo leen, Cristina e Iñaki se separan, titula. Bueno, vamos a empezar, si te parece, Cantador, por el decano, como siempre solemos hacer, por cortesía, por veteranía. Ayer estuvo en Córdoba Juan Espadas, bueno, un acto muy de partido, realmente fue un acto muy del PSOE. Un par de pinceladas, habló de esta política de izquierda sin crispación, que bueno, eso siempre se dice, aunque luego no se practica, ¿no? Haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo, no me imito lo que hago, porque el PSOE también tiene su crispación. Habló este hombre ayer de elecciones anticipadas, sobre todo, lo que más nos interesa quizás. Dijo, él vaticinó que después de feria habrá comicios. También dijo que habría que estar muy atentos a los resultados de los comicios en Castilla y León, que dependiendo de cómo acaben esos comicios, pues posiblemente Juanma Moreno adelantase las elecciones, ¿no? Sí, por cierto, paréntesis, hay una pequeña guerra dialéctica entre el PSOE y PP con el tema de los apellidos. Espadas le llama Moreno Bonilla a Juanma Moreno y el PP le llaman Espadaceja a Juan Espadas. No sé qué sentido tiene, pero está ocurriendo así. Será por quitarle esa familiaridad con la que el PP quiere acercarnos a Juanma Moreno a los hogares, ¿no? Ese es el quid de la cuestión. Siempre a Juanma Moreno, al presidente de la Junta, se le conocía en su momento como Moreno Bonilla, siempre fue Moreno Bonilla, ¿no? Sí. Entonces son estrategias un poco de partido, estrategias de marketing, pues no sé si es que a lo mejor Moreno Bonilla suena peor, ¿no? Suena árbitro de fútbol, claro, decía Carlos Herrera. No lo quería decir. Siempre se dijo en su momento, cuando era poco conocido incluso a nivel nacional, cuando se le conocía solamente aquí en Andalucía, que tenía apellidos que se le llamaba como un árbitro de fútbol, ¿no? Bueno, pues ayer Espadaceja, o Juan Espadas, el secretario general del PSOE andaluz, pues vaticinó eso. Él vino a decir que Pablo Casado está en una estrategia de peldaños, que está intentando acercarse él a la Moncloa a base de colocar peldañitos. Lo consiguió con Murcia cuando frenó aquella moción de censura, luego en las elecciones de la Comunidad de Madrid, cuando aupó a Díaz Ayuso
no él, el partido, a la presidencia solvente que tiene ahora, y ahora lo va a hacer, parece, también con el presidente Comañueco, que se llama, presidente de Castilla y León, que todo apunta a que va a revalidar su mandato en Castilla y León. Y bueno, el siguiente paso sería Juanma Moreno, Bonilla, y luego para llegar el siguiente escalón para ir ganando poco a poco apoyos, ¿no? Como esto es como las batallas, que va poniendo cabezas de puente para que sea más fácil luego la salida. Sí, sumando, porque decían que Casado se veía un poco enturbiado por otros pesos pesados del PSOE, como podía ser Isabel Díaz Ayuso en Madrid, ¿no? Entonces, esa es la estrategia un poco que está siguiendo para recolocarse y bueno, y luego dar supuestamente el golpe definitivo para intentar llegar a la Moncloa. Bueno, pues esa es la guerra que ya irán llegando. Nosotros las siguientes elecciones que tenemos cerca, como todo apunta, serán las elecciones autonómicas, que en cualquier caso, aunque no las adelantara, tocarían en noviembre, o sea que tampoco estamos hablando de un anticipo tan grande, un adelanto tan grande, o son en noviembre, que es cuando tocan, o en septiembre, que dijo Juanma Moreno que podían ser, y si no, pues según Juan Espada, serán en mayo, junio. Él dijo que entre la Feria y el Rocío, o sea que puso hasta fecha casi. Entre la Feria de Córdoba y el Rocío habría elecciones. Bueno, habrá que ver cómo se va. O sea que estamos ya en modo electoral. En modo precampaña. Bueno, realmente es que no acaban las precampañas, porque como acaba una, empieza la siguiente. Y luego en 2023, en mayo, sí que habrá elecciones municipales, que son las más cercanas, las que habitualmente dedicamos más tiempo. Bueno, vamos con el diario ABC, vamos a la portadilla. En la página 2 habla del famoso historia de las inmatriculaciones de la Iglesia. Titula... No, hay una foto de Pedro Sánchez con el cardenal Omeya, creo que es Omeya, ¿no? Juan José Omeya, sí. Sí, que es el cardenal presidente de la Conferencia Episcopal. Presidente de la Conferencia Episcopal, y el titular que está leyendo: el gobierno acepta que los grandes templos son de la Iglesia. Bueno, lo que ayer hizo el presidente del gobierno, el presidente de la Conferencia Episcopal, fue escenificar esta fotografía. Saben que en el año 88, 88 fue, ¿no? Sí. José María Aznar cambió la ley hipotecaria para permitir que la Iglesia inmatriculara los bienes que hasta entonces no se podía, porque eran bienes sacros, eran bienes de Dios, supongo, no sé. La cosa que permitió entonces que se inmatricularan, y la Iglesia pues entró en tropel en los registros e inmatriculó 30 y tantos mil inmuebles, fueron 98. Inmatriculó 30 y tantos mil inmuebles. Bueno, pues 34.961 por ser más exacto. Lo que parece que al principio iba a ser para la iglesia, para las parroquias, pues la iglesia pues entendió que aquello, cualquier cosa, porque además, si recuerdas, no hacía falta ningún tipo de título de propiedad. No. Bastaba con el secretario, el que ejercía de secretario del cabildo, del obispado, que decía, oye, que esto es mío, lo apunto y pasa a ser mío. Y luego ha habido una especie de revisión. De la revisión ahora salen estos 2.000 y pico inmuebles, 2.500 incidencias, que generan 900 y pico casos de errores, dice Omeya, dijo ayer Omeya, sobre inmuebles que no son suyos. Sí, aquí metemos sobre todo solares, viviendas donde viven... El párroco, el sacristán. El sacristán y tal. Y sí, en el caso de Córdoba, dependiendo del medio en que lo leas, puede ser que sean 10 los que no reconoce la Iglesia, todos ellos en la provincia, o que sea uno en Pedrabás, que es un solar, ¿no? Este caso, pues no olvidemos que la que enarboló la bandera en su momento de este tema fue Carmen Calvo, ¿no? Es cierto, la Iglesia reconoce 1.000, para otros colectivos serán insuficientes. Hace mucho la prensa local hincapié en que la mezquita no está entre esos reconocidos. También, como dice ABC, tampoco ningún templo, sino que los que el gobierno, yo creo que han llegado a un pacto, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Es decir, pues yo reconozco esto y no me meto más allá No nos hagamos daño. No nos hagamos daño y esto queda como si nada, ¿no? Hay que recordar, decía yo, el espíritu inicial de la reforma, que por cierto la derogó Rajoy, o sea, ya no se puede inmatricular sino mediante un registro oficial y notarial, etcétera, como se hace cualquier otro registro. Durante el periodo en el que estuvo en vigor, la intención, decía el legislador, era regularizar una situación extraña, y es que en la época de Franco, incluso antes, la Iglesia no tenía por qué rendir cuentas a nadie, el templo era suyo y se les acabó. Y Aznar lo autorizó. Con la intención, decía inicialmente, de esto, de parroquias y templos. Pero fue que la Iglesia inmatriculó también colegios, inmatriculó ermitas, inmatriculó locales, inmatriculó incluso sacristanes. Claro, cosas que no eran religiosas, algunas...
eran su propiedad, con su título de propiedad, pues perfecto, es tuyo, pues tuyo. Si es tuyo, no tienes por qué dudarse. Llegó a matricularse el kiosco de lotería del Boulevard de Gran Capitán. Se ha matriculado la Plaza del Pocito, se matriculó, o se pretendió, no sé cómo quedó la película. El triunfo de Verdiguer de la Puerta del Puente. Y evidentemente no existe título de propiedad sobre eso. En la casa de sacristán, si tienes tú la escritura, bueno, pues tuya, si la ha pagado la iglesia, nadie duda de que algo que la iglesia haya comprado o haya construido o le hayan regalado, que también vale, sea suyo. El problema es cuando se inmatricula un solar que no es suyo, pero está junto a la ermita. Tú sabes que las ermitas muy habitualmente las construye el ayuntamiento, se construye en su día por el ayuntamiento, interior municipal. Sí. Y suelen ser del ayuntamiento, la propiedad tanto del suelo como de la propia ermita. Claro, ahí está la duda, si nadie lo ha escriturado, ¿a quién pertenece? Que por eso la polémica de Córdoba, porque la Iglesia, por mucho que ha intentado el Obispado y el Cabildo, no hay ningún título de propiedad, no hay ningún testamento de Fernando III el Santo que diga el Estado español, el rey de España, que es el heredero del califa, por usurpación o por invasión, como quieran llamarlo, le regala a la Iglesia esto. No existen títulos y había que creerse la palabra del secretario. Claro, pero eso dirán que es que no se hizo bien desde el principio, ¿no? Es decir, incluso la Iglesia reconoce que hay bienes que no saben ni siquiera cómo han llegado a ser de su propiedad, porque cuando hablamos de inmatricular, hablamos de hacer tuyo un bien, claro. Es decir, y no solamente han llegado por la vía de la inmatriculación, también han llegado por otras vías, ¿no? Entonces, claro, este tema es un tema difícil de resolver porque ahora cómo reviertes tú la situación. Claro. Es decir, y yo creo que incluso el gobierno no se ha querido meter de lleno al final en revertirla. Por eso digo, este acuerdo al final entre partes para decir... Aquí nos quedamos, ya está. Aquí nos quedamos. Por acabar con este asunto, hay muchos bienes de la Iglesia que la Iglesia tiene bajo su control o bajo su titularidad, que son objeto de donaciones. Hay un caso en Córdoba, el caso del convento de Santa Isabel, frente a Santa Marina, que bueno, eso se cedió en particular, lo cedió en su día a una orden conventual, con el objetivo de que allí se instaurara un convento. Ahora esa orden lo ha vendido a una cadena hotelera y el propietario, el heredero del donante, dice que para que eso no se cedió, se cedió para otra cosa. Quiero decir con esto que muchas veces este tipo de donaciones no quedaron en absoluto claras, porque no hacía falta registrarlo. Entonces, bueno, tú me lo has regalado, yo soy iglesia, no me va a tocar nadie, sobre todo en el siglo XVI, XVII, XVIII, pues ¿para qué queremos registrarlo? Y ha dado lugar a esta situación, que la Iglesia, como digo, registró a su nombre 30 y tantos mil inmuebles en toda España. Hay 2.000 que reconoce, 2.500 que reconoce Omeya, que no sabe por qué, que ni son suyos, ni nunca han sido suyos, o que se vendieron en su día, o que lo usaban, bueno, pues por costumbre, sin ser suyos. Y entre ellos, como señalaba antes Cantador, no está la mezquita, a pesar de que la mezquita para muchos es ejemplar en cuanto a que no hay título, perteneció al Estado siempre, el Estado que la construyó fue un rey, el califa, que era rey de Córdoba, y lo heredó otro rey cuando ocupó la ciudad. Nunca estuvo en manos de la Iglesia, no. con título, quiero decir. Aunque siempre la Iglesia ha dicho que es suya, es decir, con título no. Es solamente un acto en el cual el rey Fernando III el Santo y el obispo, que fue fitero, no me haga mucho caso, entró en la mezquita, entonces mezquita, y trazaron en el suelo una cruz, que significa que a partir de entonces ya deja de ser mezquita para ser catedral. Pero más allá de eso, no existe ningún documento que certifique que hubo una donación. Tampoco hay que diga lo contrario, que diga esto es mío. O sea, no hay documento ni que diga el rey, esto es mío, te lo regalo, y esto es tuyo. Aunque sí hay un hecho que señala mucho los partidarios, y me estoy enrollando mucho, de la no adscripción a la Iglesia, y es que cuando la Iglesia empezó a construir la catedral dentro de la mezquita, hubo que pedir permiso al rey, a Carlos I de España y V de Alemania. Claro, si era suyo, ¿para qué pidieron permiso al rey? No haría falta. Si yo en mi casa levanto el cuarto de baño, no le pregunto al rey si puedo o no puedo. En aquel caso hubo que pedir permiso al rey y el rey autorizó la obra de la catedral en el interior. O sea, por algo sería. Hombre, obviamente, ya lo hemos dicho antes, no existe ningún documento y por costumbre, pues siempre... la Iglesia siempre ha defendido cuando todo el tema cuando saltó el tema de la polémica, cuando este tema era más polémico, cuando
cuando el ayuntamiento en los tiempos de Isabel Ambrosio, o sea, el anterior mandato... Más combativo era. Era más combativo en el sentido de la titularidad municipal de la mezquita. Siempre el cabildo se escudaba en que en la gestión que llevaba que era ejemplar, ¿no? Que en el dinero que normalmente invertía, o sea, o anualmente invierte en el mantenimiento del monumento, ¿no? Por acabar con el asunto, nadie está dudando en ningún caso de que la gestión, de que el uso corresponda al obispo, a la Cabildo Catedral. Nadie ha dicho nunca que se acabe con el uso litúrgico, con esa, sino simplemente que quien le escriba la propiedad del inmueble, que en vez de poner Iglesia Católica, ponga Estado español. Solamente eso, pero nadie duda de que... Vamos a ver. Obviamente nadie ha dudado nunca de que yo no hablo de gestión, de gestión religiosa. Nadie ha dudado nunca de que el cabildo, la iglesia, pueda seguir gestionando religiosamente lo que es la catedral, ¿no? Hablamos de la catedral. Pero sí se ha hablado de la gestión turística. Por ejemplo, claro. Eso sí. O la conservación, por ejemplo, o los usos, que quien está cuestionando que por qué se permiten determinados usos en la mezquita y otros no. Porque al margen del uso litúrgico del rito cristiano, católico, hay conciertos que sí, hay conciertos que no, hay festejos que sí, festejos que no. Bueno, pues todo el tema de uso, el tema de la entrada, el tema de los accesos, hoy pertenece a la Iglesia Católica, al obispo, al Cabildo Catedral y al obispo de Córdoba, y hay quien cuestiona que debe ser un monumento de titularidad pública gestionado por la Iglesia Católica. Claro. Aún así, como le digo, se sale del debate porque no están entre esos 900 y pico que se han reconocido como que no son de titularidad. Bueno, seguimos avanzando, no hemos parado mucho en este asunto. Vamos al diario El Día. Leíamos a 5 columnas, más de 1.400 víctimas de violencia de género tienen protección policial. Repito, solamente en Córdoba, no es que se piensen que son datos de Andalucía o de España. Muchas mujeres y niños también, y sus hijos, que necesitan protegerse ante la violencia machista, que muchos, por cierto, siguen negando, que no lo entienden. Y cada año más, es decir, es verdad que había un leve repunte, son un poquito... El 14% más sí, creo que... Sí, que el año pasado, pero cada año siguen... Y el 50% de esas mujeres tienen hijos a su cargo, con la posibilidad de que la violencia también se extienda. Esos son casos activos. Dentro de esos casos activos los hay bastante graves. En el caso de Córdoba no hay ninguno que sea extremadamente grave, pero sí grave. Los hay menos graves y los hay... con un porcentaje aún menor de un poco, no leve, pero sí estamos hablando de los que tienen protección policial, porque luego sin protección policial en Córdoba, desde que este sistema de control del Ministerio Biogen, el famoso Biogen, el sistema Biogen entró en vigor hace unos cuantos años, son más de 9.000 las vítimas que se han protegido. Ahora mismo no estamos hablando, pero de esas 9.000 en cualquier momento, o sea, algunas de esas 9.000 en cualquier momento pueden también volver a ser protegidas. Según publica el diario El Día, lo firma Cantador, hay 14 en riesgo alto, 186 en riesgo medio, 661 en riesgo bajo y 541 no se aprecia riesgo. De los activos, y en 9.346 mujeres que en su día estuvieron a un nivel de protección que actualmente se considera no activo. Como decíamos antes, luego el temor de la violencia vicaria, la que se ejerce contra los pequeños, sobre todo por hacer daño a la pareja o expareja, y el 47% de estas mujeres tienen hijos a su cargo, con lo que eso añade de daño a esa situación, ¿no? Creo que el problema de violencia de género se está abordando, vemos que no se soluciona. No sé si es que hay menos denuncias de las que corresponde, o que va por rachas, que a veces se denuncian mucho, porque Córdoba, curiosamente, es la penúltima provincia andaluza. Sí, es la penúltima. Claro, y sorprende, porque solamente hay menos protección en Córdoba que en Huelva, una provincia que es la mitad, tercera parte que la de Córdoba, pero muy por delante de Córdoba está Granada o Jaén, por ejemplo, tienen más mujeres protegidas que en la provincia de Córdoba. Pues si hablas con entendidos en el tema, te dicen que sí, que uno de los problemas que existen es que no se denuncia, que hay en algunos casos por miedo y en otros casos porque piensan que son episodios pasajeros, ¿no? Sí. Pero lo normal es que al final esos episodios se vayan agravando, por desgracia.
Lo que ocurre es que, igual que ocurre en Córdoba, debería ocurrir en Jaén y en Granada y en Cádiz. Sin embargo, ahí sí que parece que hay más concienciación. Hoy precisamente hay una concentración de la plataforma cordobesa contra la violencia de género a las puertas del Palacio de Justicia para volver a protestar otra vez por lo que ya llaman justicia patriarcal, es decir, porque insisten en que tienen motivos para volver a pedirle a la justicia que se sea todavía más duro, ¿no?, a la hora de... o que se cambie la normativa para poder para que sea más dura contra los maltratadores. Aunque aquí hay que tener mucho cuidado porque cuando hablamos de maltratadores, violencia de género, maltrato, son dos cosas distintas, ¿no? Sí, en principio estamos confundiendo y a veces no hay suficiente pedagogía por nuestra parte y por la de los políticos para diferenciar los asuntos, ¿no? Maltrato familiar se da en el ámbito familiar, violencia de género se da en cualquier ámbito, en el ámbito doméstico, en el ámbito laboral, en el ámbito estudiantil, por ejemplo, todo ese tipo de cosas a veces se confunde. Aquí hablamos de protección ante violencias machistas en el domicilio, fundamentalmente, provenientes de parejas o exparejas, que son las que lo que le dan ese toque, además, esa circunstancia tan especialmente grave. Bueno, más cosas que las hay en los periódicos. Dice el diario El Día, en la parte alta de la cabecera, Alcorsa da continuidad a las protestas y colapsa la ciudad con una caravana de coches. Ayer hubo dos caravanas de vehículos, una por la mañana, otra por la tarde. La de la mañana fue de las trabajadoras de la limpieza, la de la tarde, la de Alcorsa. Saben, son dos conflictos antiguos, la de las trabajadoras que reclaman un convenio digno, del salario mínimo interprofesional, no es que tampoco pidan hacerse ricas, y los trabajadores de Alcorsa piden una homologación, parece, algo más parecido a las condiciones que tienen otros empleados del ayuntamiento. Dice que trabajan 100 horas más que lo hace de media cualquier trabajador del ayuntamiento. Sí, las protestas de los trabajadores de Alcorsa son por el retraso en la firma del convenio colectivo que... Vemos la movilidad de por la tarde, que hubo un bastante lío en la ciudad a consecuencia de ese colapso. Perdona. Sí, más de 80 coches de los trabajadores. Lo que piden es, lo has dicho bien antes, ¿no?, la equiparación con el resto de trabajadores municipales, sobre todo en las horas trabajadas. También piden una subida de sueldo, no desaforada ni nada de eso, pero por lo menos una actualización del convenio que llevan negociando desde 2019, o sea, que lleva parado desde 2019. La empresa los ha citado a una nueva reunión mañana jueves a las 12:30 de la mañana. Mañana es miércoles. Perdón, pasado mañana jueves. Y el comité de empresa amenaza con nuevos paros parciales. Recordemos que del 3 al 5 de enero Córdoba sintió esos paros parciales que eran hasta las 11 de la mañana. De 11 a 8. Desde las 11 de la mañana a las 8 de la tarde. En este caso serían desde la salida de las cocheras, que son aproximadamente a las 6:30 de la mañana, 7, dependiendo de la línea, hasta las 11 de la mañana serían esos paros parciales, que al final, en principio, serían 4 o 5 días, no recuerdo ahora mismo qué días, pero son 4 o 5 días de principio de febrero. Eso afectaría a la gente que va a trabajar, obviamente. Y a los institutos también, que en la época a la otra le pilló de vacaciones a los chavales y eso hizo que la huelga fuera se notara menos. Ahora afectaría completamente a la movilidad de los jóvenes. Y, hombre, el comité de empresa pide perdón, sigue pidiendo perdón porque dicen que se ven abocados a esta situación, a hacer esto, pero en el fondo, al final, quien sale perdiendo son los usuarios. Bueno, también pierden ellos, porque la huelga les cuesta el dinero. Que, por cierto, otra de las reivindicaciones que piden es más conductores. Sí. Recuerdan que ellos tienen un descanso en julio o agosto cada 3 años, algo que para el resto de los mortales parece normal, que cojas tus vacaciones de verano. En verano, a ellos a veces cogen las vacaciones del año en noviembre, porque les toca por turno. Y cada 3 años tienen la empresa, según sus acuerdos, la obligación de darles o julio o agosto, 15 días, en julio o en agosto, porque no hay bastantes trabajadores para cubrir los turnos, algo que, repito, creo que se podía solucionar de otra manera. Sí, hombre, eso la verdad es que es algo... No por gusto, hablamos de que hay familias, hay niños que tienen vacaciones en esa época, no en noviembre, luego el cónyuge, la pareja, pues también tiene vacaciones habitualmente en verano, con lo cual les obligan
pueden ocasionar cosas muy raras. Yo tengo amigos que trabajan en Aucorsa que hacen cábalas para poder irse 15 días a la playa. Hombre, es una reivindicación legítima, como todo lo que están... Hombre, obviamente en el siglo XXI y en un trabajo normal, lo normal es que puedas tener vacaciones en otras épocas que no sea vacaciones, no sé cómo decirlo. Aunque sea 15 días. Pero sí, hombre, es decir, esto de momento tiene visos de continuar. Sí, porque además el ayuntamiento, lo decía otro día Salvador Fuentes, tiene una maquinaria muy farragosa. Aunque mañana acordaran subir sueldos, acordaran aumentar plantillas, no se hace un día para otro esto, eso tarda tiempo en hacerse. Bueno, seguimos, nos quedamos con Aucorsa. Una polémica que aparece en los periódicos, aparece dentro más que fuera de los periódicos, es el tema de las marquesinas. Ya quizá lo conozcan, la Asociación Católica de Propagandistas, que se llama así, no hay ningún eufemismo, se llama así y ya está, han contratado una campaña de publicidad que han colocado en la marquesina de Aucorsa, en la que dice que rezar delante de las clínicas antiabortistas es genial, dice. Eso ha generado una contracampaña, ahí tienen el cartel, una del día, la información del día quiero decir. Ha generado una contracampaña en la que alguien ha puesto ahí, en vez de está genial, ha puesto es ilegal, porque entienden que no se puede coaccionar a una persona, a una mujer, lógicamente, que acude a un centro legal, a ejercer un derecho legal, como es el de interrumpir su embarazo, y también el derecho del trabajador que trabaja en esa empresa a ejercer una profesión que es igualmente legal. Hay una pequeña polémica, el alcalde salió hablando de libertad de expresión, porque aquí hay dos temas que se confunden. Uno es el derecho que tiene esta gente a contratar una campaña de publicidad si el mensaje no es ilegal, se puede poner, y otra, la de la idoneidad de la actuación que este grupo de ultracatólicos, le definen algunos, están protagonizando. Sí, es un debate que ha llegado al ayuntamiento también, ¿no? O sea, ya no hablamos de que se le pregunte o sea, de que no sé qué partido fue el que se quejó de... Bueno, hubo una moción, si recuerdas, para condenar... No, pero es que iba a hablar de eso. Ajá. Es que Izquierda Unida, creo, y Podemos llevaron una moción para condenar a las personas la actuación de esas personas que se ponen en la puerta de una determinada clínica aquí en Córdoba. Es cierto que, hombre, no se puede coaccionar a la persona que ya... Los partidos de la izquierda hablaban de que ya bastante tiene la persona que ha decidido interrumpir su embarazo con esa interrupción para que, eso decían los partidos de la izquierda, para que encima tengas a un Pepito Grillo en la puerta de la clínica diciéndote lo que vas a hacer. Bueno, insultando, que ellos denuncian insultos y al que entra allí, tanto a las mujeres que van a interrumpir su embarazo como a los profesionales, les insulta. Esto, cambiando, quizás rozando un poco el absurdo, es como si se fueran algún partido a la puerta de una catequesis con un megáfono y cada vez que entra un niño le gritaran y le dijeran no entra ahí que te comen el coco, no entra ahí que el cura es pederasta, no sé, por exagerar un poco la situación. Hombre, ¿no? Yo creo que no, que es un poquillo más... Lo otro no es lo mismo una cosa que la otra, bueno, ¿no? Quiero decir que es intentar coaccionar ante una actuación, ante actividad que es legal, tanto la introducción del embarazo es legal, como el acudir a recibir clases o una catequesis, a que me refería. Sí, hombre, si lo miras desde ese punto de vista, sí, ¿no? Pero es cierto, ya digo, no... Yo... Bastante tiene, ¿no? Como decían sí. Los de la izquierda, ¿no? Es decir, yo no compararía una cosa con la otra, son dos cosas totalmente distintas. La interrupción del embarazo, estamos hablando... Mucho más traumático, evidentemente. Estamos hablando de una cosa traumática que incluso se habla mucho, o sea, no lo sé, pero se suele decir que la persona que opta por esa vía la tiene pendiente durante toda su vida, ¿no? Sí, sí. Es decir, yo no sé hasta qué punto esta gente en la puerta insulta. Bueno, dicen quienes sufren los insultos que les insultan cuando van a entrar, no que insultan ellos a los católicos, que son ellos los que reciben... No, ya, eso me refería. Y eso sí que está constatado, sí que hay insultos cuando aparecen, hay que estar rezando solamente, y hay que insultar cuando entra alguien ahí y le llama sus cosas. Es que eso... Son actuaciones distintas. O sea, si hay insultos, que no lo sé, no tienen ni pie ni cabeza.
Aparte, Es decir, lo que hablamos ahora no solamente era eso, sino la idoneidad o no de que el Ayuntamiento autorice o no una campaña de publicidad a las marquesinas, que yo ahí le doy la razón al alcalde. Existe una ordenanza de publicidad exterior, si el mensaje es ilegal, se denuncia ante la Fiscalía y se retira, y si el mensaje es legal, el Ayuntamiento lo puede decir, porque lo otro sería una censura, imagine que fuera al contrario, que el alcalde decidiera que tal mensaje no permito que se publicite los autobuses de Corsa. Creo que en este país, en esta ciudad también, si el mensaje no es ilegal, es que es legal. claro, ese es el quid de la cuestión. El alcalde lleva razón en ese sentido de que no se puede coartar la libertad de expresión. Es decir, yo ahora parafrasearía el mensaje contrario. Si hubiera un mensaje contrario, también sería legal. Claro, y probablemente irían la otra asociación de propagandistas a tacharlo de la marquesina y a corregirlo, ¿no? Que es lo que están haciendo, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido el debate creo que está más en la idoneidad o no de autorizar o no este tipo de rezos o de coacciones, dicen en los grupos feministas y algunos partidos políticos que se están produciendo, más que en si es legal o no autorizar una campaña publicitaria. Sí, porque el otro debate ya existe. El debate, como has comentado, feminista de los partidos de la izquierda, en ese sentido ya existe. Y además, por acabar con esto y por acabar el programa casi, hay que recordar que se está promoviendo una reforma en la ley del aborto en la que se condena específicamente las coacciones que se produjeran delante de las clínicas, con lo cual, de hecho, el cartel, si lo ha leído antes, el cartel tiene muchas letras, pero entre otras letras pone que este cartel se va a caducar porque muy pronto nos van a prohibir, dice, rezar delante de una clínica, cuando está genial, ahí lo leen, si lo leen por ahí, en la parte de abajo pone que, no lo de tan lejos, pero viene a decir eso, que pronto será ilegal rezar, así que mientras que lo ilegalizan o no, que invitan a las personas, o bien de esta ideología, de la Asociación de Propagandistas Católicos de Propagandistas, Católicos propagandistas. O a cualquier otra persona que le interese que vaya a rezar allí. Que por cierto, recuerden que en la moción aquella, Paula Badanelli se puso a rezar. Un Ave María, creo que fue, una salve, algo rezó en mitad. Dios te salve María. Dios te salve María. Pone muchas más cosas en los periódicos que no nos va a dar tiempo, nos paramos mucho. Les invito a que vean el tema que les comentaba antes, Palomo Spain o Ray Loriga, que van a acudir a este encuentro internacional sobre la ciudad de las ideas, una iniciativa de Fernando Vacas. Tiene alguna polemiquilla con el nombre, porque hay que piensa que le ha robado el nombre a Vicente, amigo. Bueno, eso es otro debate que lo dejamos ahí abierto, pero hay mucha más información. Así que les invito, como cada día, que bajen al kiosco, compren un periódico, entren en internet, escuchen la radio y sobre todo que vean la televisión. Gracias, Francisco Encantador. Gracias siempre a vosotros. Te espero, si quieres, el martes que viene. Si no viene Juan, sabes que tiene la puerta abierta. Gracias. Y a ustedes también les veo, pero en este caso les veo mañana. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.